Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones en Movimiento. Y en el episodio de hoy les prometí que esta semana íbamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Y ese va a ser el tema de la conferencia de los próximos 5 días que comienza hoy. Y antes de hablar de la inteligencia artificial, voy a hablarles sobre la inteligencia. Un concepto originalmente creado por el hombre y que define una de las más importantes diferencias entre nuestra especie y otras especies, es que nosotros nos consideramos, sobre esa definición que hemos realizado, la especie más inteligente del planeta. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué nosotros nos dimos ese reconocimiento de ser inteligentes? Y la segunda pregunta sería, ¿y hay otras especies inteligentes? Bueno, la primera es que pasamos de ser unos simios ancestrales a ser unos simios algo diferente a nuestros más importantes parientes y homólogos en este género, en este grupo de animales bípedos como nosotros, y que tienen que ver con la capacidad que tenemos nosotros de hacer varias cosas que son las que llamamos inteligencia. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que somos capaces de aprender, pero no somos la única especie que aprende. Pero digamos que ese ya es el primer signo de inteligencia. El segundo signo es que nos comunicamos efectivamente a través de un sofisticado lenguaje. Tampoco somos los únicos que tenemos eso. Hay otras especies animales que también se comunican. De hecho, la comunicación entre los seres vivientes de una misma especie es importantísima para muchos aspectos de la biología de la especie. La reproducción, ciertamente usted tiene que llamar a su pareja. Y la defensa, usted tiene que notificar a sus similares de que hay un peligro cercano. Y definitivamente hay otros factores como la alimentación, la colaboración, etcétera, que hacen necesaria la comunicación. Pero ninguna otra especie es tan sofisticada como nosotros, que además de comunicarnos como muchos otros animales a partir del aparato del lenguaje hablado, es decir, emitiendo sonidos, también podemos comunicarnos con gestos, con símbolos. Inventamos la escritura, por ejemplo, uno de los más grandes logros del desarrollo humano, etc. No solamente tenemos la capacidad de aprender y la capacidad de comunicarnos, sino que entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, entendemos lo que aprendemos y podemos también eh, crear pensamientos sumamente sofisticados en relación a nuestra percepción. Y ahí viene otra de las características más relevantes de la inteligencia humana, que es la conciencia. Que como dije antes, si nosotros pensamos qué nos diferencia de los seres humanos, de otras especies, podríamos decir que nuestra conciencia. Una conciencia que de una u otra manera nos da la habilidad de determinar algo interesante que es la ética. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Que hagamos cosas malas no quiere decir que no sepamos que son malas. O que si hacemos cosas buenas no quiere decir que las hacemos sin saber lo que estamos haciendo. O sea que el ser humano tiene una ética producto de su nivel de conciencia. Entonces eso también nos diferencia de otras especies. Otra cuestión es que nosotros podemos planear, organizar cosas y a través de eso resolver problemas. O sea, nosotros podemos adaptarnos a nuestro ambiente. Esa capacidad adaptativa no solamente de carácter biológico, como sería la, la sobrevivencia por las diferentes variaciones genéticas
que conforman lo que se llama la evolución genética de las especies, la selección natural, sino que además de la selección natural nosotros podemos modificar nuestro ambiente para sobrevivir, que es algo que muchas otras especies pues no son tan eficientes haciendo todo este tipo de cosas. Entonces todo eso conjunto de habilidades, de aprendizaje, de educación, de educarnos, de educar a otros en nuestra especie, de tener conciencia y de resolver problemas, es lo que en su conjunto llamamos inteligencia humana. De todas ellas, yo creo que las más relevantes para decir que alguien es muy inteligente serían las áreas de capacidad de resolver problemas y adaptación y las áreas creativas. Es decir, las personas que más aprenden, las personas que son más creativas, las personas que se adaptan mejor al ambiente y las personas que producen ideas o resuelven mecánicamente problemas son personas consideradas inteligentes. Y mientras mejor lo hagan, pues más inteligentes son. Y por supuesto hay áreas de especialización y por eso es que hoy se habla de muchos tipos de inteligencia diferentes, ¿no? En una época la que se medía era la inteligencia analítica, la capacidad de ver un problema y de buscarle una solución inteligente, o sea, una solución. Sin embargo, hoy por hoy, muchas otras áreas que no son tan examinables desde el punto de vista de un test, de un examen, también se consideran tipos de inteligencia. Una de ellas que está muy en boga y la gente la menciona mucho es la inteligencia emocional. Ok, entonces ya tenemos eso y eso se ha venido expresando desde los orígenes mismos del hombre en el sentido de que el hombre fue capaz de modificar su entorno, planear, organizarse, crear organizaciones sociales que llamamos familias, que llamamos tribus, que llamamos ciudades, que llamamos naciones, que llamamos países, etcétera, ¿no? Crear distribución del trabajo, asignar diferentes responsabilidades a diferentes miembros de la colectividad, crear leyes, todo eso que ustedes saben que llamamos civilización en términos generales. Pero otra cosa que nos hace, que es la expresión de nuestra inteligencia, es la capacidad de crear herramientas. A diferencia de muchas otras especies animales que dependen simplemente de sus extremidades, de su visión, de su audición, de su fuerza muscular, nosotros hemos logrado también crear recursos para poder crear instrumentos que nos faciliten el trabajo, que resuelvan problemas mecánicamente para poder de una u otra manera aliviarnos el trabajo muscular. La palanca, por ejemplo, la rueda, la invención como tal o el descubrimiento del fuego y su utilización en todo tipo de recursos para producir metales, para producir espadas, para cocinar los alimentos. En otras palabras, el ser humano es ingenioso a la hora también de hacer herramientas. Es quizás otra de las cosas que nos separa de otros animales que no son, no dan evidencia de que sean capaces de resolver problemas diseñando y construyendo una herramienta. Los seres humanos sí. Y dentro de las múltiples problemas que ha tenido el ser humano, uno de los más importantes y más antiguos ha sido el de contar, la aritmética, es decir, la necesidad de inventar la matemática y de usarla para resolver problemas. La trigonometría, todas las construcciones, todas las cosas que nosotros hemos necesitado para crear una civilización han estado basados en la invención de la matemática. La matemática es el descubrimiento de leyes naturales, pero el descubrimiento también de herramientas de cálculo que nos permiten sacar la cuenta. Pues, en otras palabras, saber cómo construir algo y cómo hacerlo bien, cómo hacerlo para que no se caiga, cómo hacerlo para que dure 1000 años, 10.000 años, etcétera, ¿no? Y todo eso eventualmente fueron los primordios de la ciencia, así comenzó la ciencia, ¿no? A través de un método sistemático de crear herramientas
para hacer experimentos, y esos experimentos probaron leyes, hicieron descubrimientos, etc. Una de las primeras herramientas que hemos necesitado entonces son las herramientas de cálculo. Y por supuesto, durante generaciones de seres humanos, calculábamos con las cosas que teníamos a mano. Los dedos, teníamos base 10 dedos. Entonces, era natural que contáramos en función de 10. Y luego empezamos a utilizar fichas representativas, monedas, etcétera, que pudieran dársele valor, y la contabilidad pasó a ser uno de los elementos básicos de la construcción de la civilización. Y viene entonces uno de los primeros grandes desarrollos, que fue el abacus, una herramienta que todavía se usa en muchos países para contabilizar. Si usted tiene duda o nunca ha visto un abacus, yo le recomiendo que busque la palabra en YouTube y vea a varias personas hoy por hoy haciendo operaciones aritméticas con un abacus. Es realmente asombroso cómo pueden rápidamente calcular un monto a partir de una serie de fichas corriendo a través de alambres en una forma simbólica, representando diferentes magnitudes de números. Bueno, de esa manera empieza una de las cosas más fascinantes de la expresión de la inteligencia humana, como lo es el factor de crear calculadoras. Y de esa manera, pues, se hicieron en una época manuales, es decir, el abacus y cosas parecidas, y eventualmente con el desarrollo mecanicista de los engranajes y de las palancas, se pudo crear calculadoras mecánicas, donde uno metía ciertos números en la calculadora, eso movía ciertos engranajes, y una vez que uno aplicaba una palanca, las relaciones de los diferentes engranajes permitían la expresión de un resultado final, que era la solución al problema matemático. Además del papel y lápiz, ¿no?, que siempre ha funcionado. Pero esas máquinas automatizadas, que en un momento dado, con pocos conocimientos, permitían que cualquiera que supiera operar una calculadora mecánica podía hacer eso. Vamos ahora entonces a hablar de la inteligencia artificial. Entonces, en teoría, una inteligencia artificial sería un sistema, un método de recrear lo que hace la inteligencia humana y de hacerlo artificialmente, es decir, no a través de un cerebro biológico, sino a través de un cerebro mecánico o electrónico. ¿Qué entonces necesitaría una máquina para tener inteligencia parecida a la de los seres humanos? Bueno, siguiendo lo mismo que les he dicho, tendría que aprender la máquina, ser capaz de aprender, ser capaz de analizar las cosas. Debería algún día, si fuera equivalente a la humana, debería tener conciencia, debería tener una ética interna que le permitiera a la máquina saber si está haciendo algo bien o está haciendo algo malo, debería tener memoria, debería comunicarse a través de un cierto lenguaje, hablado y escrito. Si un sistema mecánico o electrónico puede hacer eso, podríamos empezar a decir que hemos iniciado el proceso de la inteligencia artificial. De esa manera, entonces entramos en un capítulo interesante donde viene una de las cosas que más necesita la capacidad de inteligencia del ser humano, como es las guerras. Las guerras, a diferencia de la paz, somete a los seres humanos a la búsqueda de soluciones urgentes por cuestiones de vida o muerte, ¿no? El desarrollo en la paz ofrece retos de problemas que hay que solucionar, pero no son urgentes. Pueden hacerse paulatinamente.
que no llega el agua suficiente y hay que crear un acueducto y hay que traer el agua 200 kilómetros desde el río hasta la ciudad. Bueno, eso es un problema y hay que buscar una solución inteligente al problema. Y aunque es apremiante traer el agua, pues no es apremiante hacerlo de un día para otro. Después de todo, la gente ya está acostumbrada a cargar el agua en baldes. Pero la idea es que no lo carguen en baldes, sino que el agua misma llegue a cada casa de la ciudad. Es un problema hidráulico, es un problema que necesita que personas inteligentes entiendan el problema, creen soluciones, las implementen, trabajen coordinadamente, se comuniquen, sepan los beneficios que tiene un acueducto para el desarrollo humano y lo ejecuten. Sin embargo, entonces en las guerras las cosas ocurren más rápido porque el enemigo acecha y se hace apremiante buscar soluciones rápidas. Aunque esas soluciones son éticamente terribles, como es la de matar al enemigo lo más rápida y efectivamente posible antes de que el enemigo nos mate a nosotros. Es una de las cosas más terribles, pero no ajena a la naturaleza. La naturaleza es terrible. Antier estaba yo viendo unos documentales excelentes sobre los animales, los predadores y las víctimas, ¿no? Y es notable, pues, el dilema del animal que se va a comer a otro y el uno tiene que salvar la vida y el otro tiene que comer, si no también perece, ¿no? Y entonces en ese encuentro, pues, ambos tienen un problema, ¿no? ¿Cómo agarro yo ese venado antes de que él corra? Es un problema y él usa su inteligencia y su experiencia como felino para poder calcular la distancia y tomar la decisión si vale la pena salir corriendo y hay algún chance de que él pueda pegarle una garra al cuello del venado antes de que el venado salga corriendo, porque él sabe que si sale corriendo el venado va a poder huir y él se va a quedar con hambre. Es un problema para el tigre y un problema para el venado. Para el tigre el problema es cómo comer ese día y para el venado es cómo sobrevivir el día sin que se lo coman a él, ¿no? Entonces, ahí tenemos en casa una situación similar, solo que en el caso animal no hay nada que hacer sino usar los instintos. Cuando el ser humano se le presenta ese mismo problema de perecer o defenderse, el ser humano acude a su inteligencia, a ver cómo hace para buscar los recursos para defenderse o para buscar los recursos para atacar y ser el que mata al enemigo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y este señor por qué está hablando de todo esto? ¿No es que ibas a hablar de inteligencia artificial? Bueno, es que es interesante. Los comienzos de la inteligencia artificial podríamos colocarlos a partir de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se hizo imprescindible para los aliados saber qué se estaba diciendo en las líneas de comunicación nazi, descifrar los mensajes de las Fuerzas Armadas nazis. Había que saber qué estaban diciendo los nazis. Y eso era un problema. Y buscar una solución de gente inteligentísima, matemáticos, y electricistas, y electrónicos, y todo tipo de talento, decodificadores, de todo, reunieron en Bletchley Park, en Inglaterra, los metieron en un campus y le dijeron, resuelvan este problema porque esto es de vida o muerte. Nosotros no podemos ganar esta guerra si no sabemos qué está diciendo o qué está haciendo el enemigo. Y ahí estaba una persona extraordinariamente inteligente. Y esa persona se sentó a entender el problema. Hay varios documentales de cómo este extraordinario inglés, injustamente castigado por el país al cual defendió. Y esta persona entonces se dedicó a construir un computador para descifrar los códigos cifrados nazis de la máquina Enigma. Y
se dedicó a eso. Entonces, terminada la guerra, este matemático que logró probar que uno podría construir un sistema de cómputo electrónico, no mecánico, electrónico, era una cantidad enorme de tubos, etc. Y a diferencia de los computadores que existían hasta ese momento, que eran precableados, es decir, la solución al problema había que señalársela al computador para que el computador ejecutara un algoritmo físico inflexible. Pero él creó una máquina donde se podían cambiar los valores utilizados por el computador para ajustarlos cada día al problema, a la naturaleza del nuevo problema. Es decir, empieza a aparecer el concepto del software, de la adaptación de circuitos electrónicos para que arriben a la respuesta correcta en función de la secuencia de este tipo. De esa manera llegamos al año 50 y este extraordinario matemático escribió un libro fantástico donde él habló sobre las máquinas electrónicas y la inteligencia. Fue la primera vez que alguien vincula algo tan frío y tan antihumano como una máquina electrónica, un computador electrónico, con la palabra inteligencia. Pero este señor vaticinó que algún día los computadores iban a lograr tener facultades de inteligencia parecidas a los humanos, que iban a ser capaces de aprender, que iban a ser capaces de resolver problemas, que iban a ser capaces de adaptarse y que dadas ciertas condiciones, incluso algún día iban a poder tener conciencia. Y como conclusión, o como sugerencia, él elaboró un test que lleva su nombre. Este extraordinario científico se llama Alan Turing. Y Alan Turing mencionó en ese libro, del año 1950, 5 años después de terminar la guerra, que algún día nosotros íbamos a poder comunicarnos con una máquina y no íbamos a poder saber si estábamos hablando con una máquina o como un ser humano. Y él a ese test, a ese momento en que se llegara a un punto en el cual un ser humano no pudiera distinguir si está hablando con otro humano o está conversando o está interrogando a un humano o a una máquina, ese sería el momento en que uno podría decir que se llegó a lo que él llamaba la inteligencia artificial general. Bueno, del año 50 ya vamos por el año 25 del siglo siguiente, o sea, llevamos 75 años de que Alan Turing mencionó eso como un hecho fundamental. ¿Qué pasó en esos 75 años? Bueno, para el año 56, el año 56, se hizo un avance tecnológico importante donde ya empezó a demostrarse la capacidad de poder intercomunicarse con una persona con el lenguaje hablado. Y eso fue importante, esa contribución. Y así hemos ido avanzando poco a poco hasta una fecha realmente importante, que es cuando se logra inventar un computador que le gana a un ser humano jugando ajedrez. Un juego típicamente asociado a la inteligencia humana. Los ajedrecistas, toda la historia del ajedrez han sido considerados gente extraordinariamente inteligente. La capacidad de cómputo, la capacidad de razonamiento, de memoria, de intuición, de análisis de las posiciones de la ficha, hacen de ese juego un juego
admirable para los que saben alguito del juego. Podrán decir, wow, qué increíble, qué ingeniosa la jugada, qué extraordinaria solución dio este ajedrecista para darle un jaque mate a su contrincante. Fíjense, de nuevo la figura de la guerra, ¿no? En este caso el objetivo era darle jaque mate al contrincante, y las situaciones son cambiantes porque uno no sabe lo que el otro va a hacer, ni el otro sabe lo que uno va a hacer, pero en ese juego de estrategias y jugadas, alguien prevalece y típicamente es o el que ha estudiado más, o el que tiene más experiencia, o el que es sumamente inteligente, porque tienes que ser inteligencia para las dos otras cosas, ¿no? Bueno, eso fue un gran revuelo porque siempre se consideró que el juego del ajedrez era un juego sumamente complejo que solo un ser humano podía ganar. ¿Por qué? Bueno, porque tarde o temprano, debido a que la computadora está ejecutando un programa, el buen ajedrecista humano iba a poder engañar al computador, iba a poder darse cuenta de que el computador estaba usando una secuencia de movimientos ya conocida. Porque eso es lo que hace una persona inteligente. Ah, esta computadora me está jugando de acuerdo a Casablanca. Yo no sé mucho de ajedrez, pero mi tío sí, y él hablaba mucho de un gran jugador de ajedrez, un gran campeón que se llamaba Casablanca. Bueno, resulta que un buen jugador de ajedrez puede discernir rápidamente cuál es la estrategia de la computadora porque se hace muy predecible. Lo que pasa es que ese año la computadora le ganó nada más y nada menos que al genio ajedrecista de Kasparov, que era un fenómeno. Entonces, el mismo Kasparov comentó a raíz del triunfo de la computadora IBM Blue, dijo, ¿qué le pareció jugar con una computadora y que la computadora le ganara? Esta toda es la versión mía, ¿no? A lo mejor no digo eso exactamente, pero así lo entendí yo. Dijo, bueno, lo que más me sorprendió es que llegó un momento en que yo no sabía si del otro lado estaba una computadora o había un ser humano, porque tenía algunas jugadas sumamente inteligentes, fíjense, sumamente inteligentes y jugadas que yo nunca había visto. O sea, que eran jugadas creadas que no había nunca visto en libros de ajedrez documentados. O sea, que el computador había usado su ingenio computacional para crear una jugada no antes vista por un veterano ajedrecista. No contento con eso, los genios y creativos de este tipo de tecnología se centraron en ver si había otro juego donde un ser humano pudiera mover o pudiera expresar su soberana inteligencia a la hora de analizar un problema y buscar una solución y ganar el juego. La solución es ganar el juego. Y encontramos el juego Go, un juego que se usa mucho en el Oriente, en China y en otros países. Fue sumamente difícil. Llamaron al campeón mundial de esto y también le ganó la inteligencia artificial. Sin embargo, esto era un juego. Estos eran computadoras entrenados para jugar ajedrez, para jugar Go. No había otra cosa para que esos computadores fueran útiles como tal. Pero quedó sentado que un computador debidamente entrenado podía en un momento dado competir con un ser humano y ganarle en algo que se consideraba típicamente producto de la inteligencia humana. Inmediatamente empezó con el desarrollo de los semiconductores y de los procesadores sumamente rápidos, grandes cantidades de memoria y la aparición de circuitos electrónicos que permitían millones y millones de transacciones por segundo. Millones, no, billones, mil millones de transacciones por segundo, a crearse la infraestructura de hardware y el poder de cómputo necesario para cosas más complejas como traducir de un idioma al otro. Traducir no es nada más sustituir una palabra en inglés por una en español. Es organizar un sentido de la oración, es organizar una idea que está en inglés y ponerla en español con las palabras correctas. Una traducción literal no sirve casi nunca. Las traducciones tienen que ser una traducción de sentido, donde la frase traducida refleja la intención
y el mensaje completo de la original, no simplemente la sustitución de una palabra por la otra equivalente. A tal punto de que hasta que aparecieron esos sistemas, era muy fácil para cualquier ser humano identificar si un documento había sido traducido por una computadora o por un humano. Sin embargo, ese objetivo también se logró. También hubo desarrollos que permitieron el lenguaje hablado con la computadora, es decir, recursos para que la computadora produjera voces altamente crudas, pero voces generadas por el proceso binario de generación de audio, y sistemas que permitían a la computadora entender lo que una persona estaba diciendo en lenguaje natural. Esos tres recursos se combinaron para llegar a esta etapa en la que estamos ahorita. Hasta ese momento la población en general no se ocupaba mucho de la inteligencia artificial. Lo teníamos como un recurso tecnológico que usaban los científicos del área de informática, más nada. Y la concepción general de la mayoría de las personas, y me incluyo en ello, era: la inteligencia artificial nunca llegará a ser como la inteligencia humana. No hay forma de que en mi vida, en la duración de mi vida, se cumpla el test de Turing, de Alan Turing. Es decir, que yo alguna vez me siente frente a una computadora y no pueda saber si estoy hablando con un ser humano o con una persona de verdad. Y así entramos hasta hace 3 años, cuando debajo de nuestras mesas, en cuartos oscuros, había gente trabajando arduamente en esto, tanto en la parte matemática como computacional, como la parte de hardware y software necesario para implementar esas ecuaciones sumamente complejas y que requerían un poder de cómputo y de memoria enorme. Y se estaba trabajando calladamente en el desarrollo de esas herramientas de inteligencia artificial que nadie conocía. Y de repente surge un anuncio de una empresa que tampoco nadie sabía. Yo no sabía que existía. Esa empresa se llama OpenAI, o Inteligencia Artificial Abierta. Por cierto, esa empresa no empezó como una empresa. Empezó como una fundación dedicada al desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, precisamente porque consideraban que el próximo etapa del desarrollo humano en este planeta, y probablemente la solución a muchos problemas, es que como no hay suficiente gente inteligente en el mundo, hay muchos, pero la inmensa mayoría de los seres humanos no son tan inteligentes como nosotros creemos que somos. Somos medio bruticos. No solamente no somos medio bruticos, sino que nos empobrecemos con el tiempo, ¿no? La inteligencia de un hombre de 30, 40 años para aprender y hacer muchas cosas se va deteriorando con los años. Se van adquiriendo nuevas facultades de asociación, de memoria, de visión de conjunto. Pero si ustedes ven los premios Nobel, casi todos los motivos por los cuales les dieron el premio Nobel fueron entre la década de los 20 y los 30. Un poco menos entre los 30 y los 40. Se los entregan a los 50, ¿no? Eso sí, eso es otra cosa. Que ustedes vean una pila de viejitos recibiendo el premio Nobel es otra cosa. Pero las investigaciones que hicieron y el verdadero ingenio que les permitió ganarse ese premio Nobel fueron cuando eran mucho más jóvenes. De esa manera, pues, aparece un producto que llamaba la atención por su nombre. Le han podido poner un nombre más bonito, pero para ese momento ya el contacto que casi todos nosotros teníamos con la inteligencia artificial eran las contestadoras automáticas de teléfono, lo que llamábamos los robots, ¿no? Que era algo frustrante. Ustedes probablemente lo usaron muchas veces, ¿no? Si quiere hablar con fulanito, toque el 1. Si quiere hablar con fulanito, toque el 2. Si no puede tocar, diga el número 2. Entonces usted decía, 2. No entendí. Dije 2.
No entendí tampoco. O sea, hacer que esas inteligencias entendieran a alguien diciendo el número ya costaba un enorme trabajo, ¿no? De tal manera que nuestra interacción con la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial eran básicamente crudas. Sin embargo, ya la computación personal había entrado en su apogeo. Computadores teníamos a patadas por todas partes, pero para poder resolver problemas con la computadora teníamos que teclear el mensaje que queríamos que ella hiciera, los comandos o los contenidos que queríamos que ella quisiera. Si teníamos que preguntarle algo o buscar algo, teníamos que decirle qué estábamos buscando y encima ella tenía que acudir a lo que se llamaban bases de datos o bases de conocimiento para regurgitarnos lo que estaba guardado en su memoria. Eso era todo lo que ella hacía. ¿Dónde hay una panadería? Entonces ella buscaba, entendía el comando y no lo entendía porque lo entendiera como lenguaje, sino simplemente las palabras se traducían en un query. Ese query iban a una base de datos, una pregunta iban a una base de datos, y la base de datos respondía con una lista de las panaderías que quedaban cerca de donde usted estaba. Eso era todo, hasta ahí llegaba la inteligencia computacional de esa época. Y así se mantuvo por muchos años. Las bases de datos, los motores de búsqueda, todo eso no eran más que sistemas crudos de bases de datos que se les hacía una pregunta y la base de datos respondía con lo que estaba en su memoria. Si lo que le estaban preguntando no estaba en la memoria expresamente delimitado como está, es decir, si había locales donde vendían pan pero no se llamaban panadería, esa inteligencia, si la podemos llamar así, ella no sacaba esa información porque ese dato no estaba etiquetado como panadería, sino como una empresa que hace pan. Y ella no podía discernir entre una y otra en forma rápida o inteligente. Como podría ser un ser humano que si uno le pregunta, ¿sabes de una panadería cerca? Él no tiene que buscar nada, él simplemente tiene que basarse en su experiencia y en su memoria para recordar que si hay un cierto local donde venden pan cerca. Que se llame o no panadería es irrelevante. Bueno, de esa manera llegamos entonces al año 2019. Año emblemático porque es el año donde aparece el virus del COVID-19. Y ese año manda a todo el mundo para su casa y se hace imprescindible entonces la telemática y se hacen grandes inversiones en infraestructura de cómputo, en bases de datos y en centros de datos. Paralelamente, para esa etapa ya se ha hecho evidente otra creación humana, las criptomonedas. ¿Sí? La posibilidad de transar herramientas de pago, de cobro, a través de transacciones electrónicas encriptadas. Y son tantas y tan complejas que requieren de nuevo un gran poder de cómputo para poder crear la parte críptica, el encriptamiento necesario para que la transacción se ejecute en forma segura. Entonces, unos recursos técnicos que llamábamos unidades de procesamiento gráfico, que hasta ese momento se utilizaban para producir los gráficos que se usan en los juegos de video. Esas tarjetas se llaman GPU, Graphic Processor Unit, unidades de procesamiento gráfico, empiezan a ser utilizadas por su capacidad de computar en el desarrollo de las criptomonedas y de los criptoprocesos. Lejos estábamos nosotros, incluyéndome yo también, que soy un ignorante de lo que estaba pasando en ese momento, de saber que esa tecnología de cómputo estaba siendo utilizada para construir unos modelos de lenguaje sumamente complejos y basados curiosamente en algo de lo cual yo sí sé, que es el cerebro humano. Es decir, que estaban creando lo que se llama redes neuronales, redes neurales, neural networks. Esas redes neuronales
estaban de una u otra manera montadas sobre la misma metáfora de lo que es el cerebro humano, pues una enorme cantidad de neuronas interconectadas unas con otras, por donde pasan trillones de señales eléctricas cada segundo, y que al final todo lo que nosotros llamamos inteligencia, conciencia, intuición, sentimientos, amor, todas las emociones humanas, toda nuestra capacidad de raciocinio, toda nuestra capacidad de observar y de aprender, de escuchar y de producir sonidos y de entender el lenguaje, todo eso no es más que la sumatoria de toda esa inmensa cantidad de neuronas disparando señales eléctricas interconectadas una con otra. O sea que un procesador igualmente interconectado con millones y millones de sinapsis podría en un momento dado simular el tipo de respuestas que produce un cerebro en el momento en que el ojo le reporta una imagen, en que el oído le reporta un sonido, y el cerebro recibe esa imagen y ese sonido y sabe que la imagen es la imagen de un pato y asocia a ese pato a todo un conjunto de señales antiguas que le permiten a él caracterizar ese pato con todo lo que acompaña un pato, no solamente en la parte gráfica, sino en los sonidos que hace un pato, en el lago donde se encuentra el pato, los colores del pato, en qué países hay pato, que los patos vuelan, o sea, todo el ensamblaje de aspectos de aprendizaje que él ha hecho desde chiquito cuando se le dice, mira hijo, este es un pato, un patico, mira el patico, ese va a crecer, todo eso va creándose en el cerebro y en forma similar a las redes neuronales, él no está metido en un sitio en específico, sino que es una corriente de impulsos electroquímicos que está constantemente moviéndose de neurona en neurona. Y que en el momento en que se necesita para que tú le preguntes al niño, hijo, ¿qué es eso que está allá? El niño lo vea y diga, eso es un pato. Ah, ¿y de qué color es? Blanco. ¿Y dónde está el pato? Está en el agua. ¿Y de los patos pueden volar? Algunos sí. Ah, mire, qué interesante. Entonces, todo eso no está guardado como tal, como una respuesta a esa pregunta. Todo eso se genera en ese momento a partir de la pregunta. Y así como uno se sienta con un niño inteligente, todos los niños son inteligentes, por cierto, pues todos están en fase de aprendizaje. Unos más que otros, pero todos tienen la tendencia natural a usar esas neuronas para aprender, para memorizar y para crear. Y va empezando a tener conciencia de lo bueno y lo malo, todo lo que les he dicho anteriormente. Entonces, ¿qué hace uno con ese niño para saber si es inteligente? Hay dos formas de saber si alguien es inteligente. Una es conversando con esa persona, interrogándolo, y la otra es observándolo, viéndolo cómo resuelve el problema sin necesidad del lenguaje. Usted le da un cubo, le da un grupo de orificios, y el niño observa los diferentes orificios y va y pone el cubo justo en el orificio que es cuadrado. Y cuadrado de la exacta magnitud del cubo que tiene en la mano. O sea, él no solamente sabe que es un cubo que tiene que ir en un cuadrado, sino que si hay varios cuadrados, su cerebro inmediatamente llega a la conclusión de cuál cuadrado es el que probablemente es más probable que quepa el cubo que él tiene en la mano. Y usted al verlo dice, esto es un ser inteligente, esto es un ser inteligente. Por cierto, también lo puede observar uno en animales, que son muy inteligentes resolviendo esos problemas. Pero bueno, sigo con mi conversación en movimiento, que como ustedes saben es totalmente espontánea y sí, la estoy inventando sobre la marcha. El asunto entonces es que ustedes pueden observar si alguien es inteligente viendo si la solución a un problema es una salida inteligente. También puede ver que el niño se equivoca y mete el cubo en un espacio donde no cabe. Pero aun cuando se equivocó, inmediatamente levanta la pieza
corrige, reconoce que se equivocó, experimenta y busca el resultado definitivo. Todos esos son signos de inteligencia. No solamente hacerlo bien desde el principio, sino cometer el error y corregirlo y volver a hacerlo bien. Ya eso es signo también de mucha inteligencia. O sea que el inteligente no es solamente el que hace las cosas bien de entrada, sino el que las hace bien después de haber tratado muchas veces fallidamente de hacerlas, ¿no? Entonces, todo esto se estaba haciendo, esta creación de estos monstruos cableados de circuitos integrados con millones y millones de procesadores, memorias RAM, memorias ROM y brillantísimos matemáticos, expertos en matrices, expertos en matemática digital y esta gente que se llama matemática binaria y estos muchachos, porque son todos una cuerda de muchachos. Yo soy un anciano al lado de estos muchachos. Quizás los profesores que incentivaron ese reto fueron profesores ya en los 50, 60. Pero los que están haciendo esta revolución son muchachos que el que más tiene 30 años. Y a mi juicio son unos genios. Porque esta es la edad de ser genio. Esta es la edad de ser genio. Esta es la edad donde un niño aprende solamente viendo las cosas. Y esa máquina moviéndose adentro, ¿no? Bueno, esos muchachos se copiaron lo que está pasando en su cerebro, lo implementaron y eureka. Encontraron una forma de crear procesos. ¿Se acuerdan de que usé la palabra generar una respuesta, generar una solución? Bueno, ellos también la encontraron y lo llaman generativos. Apréndanse esa palabra, generativos. Y otra cosa que nosotros hacemos para poder arribar a una solución es transformar una cosa en otra. ¿Y cómo se llaman los procesos que transforman algo en otra cosa? Transformadores o transformers. Entonces apréndanse esa también palabra. Generativos y transformadores. ¿Por qué tenemos que aprendernos esas dos letras? La G y la T. Ah, porque aquí viene lo mejor del programa de hoy. Nos sorprende un día esta fundación de inteligencia artificial abierta que no conocía, sino la poca gente vinculada a ese tipo de ciencia y de negocio. Y nos dice, tenemos un chat room, tenemos un sitio para conversar. Y uno dice, gran cosa. Yo chateo todos los días con millones de personas, todos los días entran en un cuadrito, escriben algo con un mensaje que le llega a alguien y esa persona responde de nuevo. Eso lo llamamos chatting. Es tan viejo como el telégrafo. Más en la parte primitiva, los indios chateaban con señales de humo. Y los ingleses con bandera. Y los marinos con señales de luz. La conversación entre dos seres humanos es una de las cosas más importantes de la civilización. Poder intercambiar opiniones e informaciones con alguien. Y eso cuando es usando el lenguaje lo llamamos chat, conversar. Entonces, decir que tú tenías un sitio para chat no era nada inusual para la mayoría de la gente. Aparece una pantalla, uno se registra, un cuadrito para que uno escriba, un botoncito para que uno mande el mensaje. Hasta ese momento, nada para uno pensar que el mundo va a cambiar. Ya lo habíamos hecho por años con sitios como Google, donde uno ve la cajita, la página en blanco, mete la pregunta, le da el botoncito y salen los resultados. En el pasado salían resultados que podían responder a lo que uno estaba buscando. Ahora lo que sale es pura propaganda, pero bueno, eso es motivo de otro programa. Lo importante es que aquí empezó la gente a hacer preguntas. Y ahí fue, como decía una persona muy importante en mi vida, ella hacía este gesto.
se me cayó la barbilla. Se me cayó la barbilla. Porque empezó a hacer uno preguntas de cualquier tipo, no solamente preguntas que necesitaban informaciones que ella podía traer. Ya eso podía uno preguntar cuál es la capital de Venezuela, cuál es el nombre del presidente de tal nación, cómo se calcula tal cosa. Todo eso era, nada de eso asombraba. El problema es cuando uno empezaba a conversar con ese chat como si estuviera conversando con un amigo en una conversación. Y empezaba a darse cuenta de lo que predijo Turing en el año 1950, que algún día íbamos a conversar con una entidad cibernética y nos iba a costar creer que no hay un humano detrás de eso. Ya los bots en las redes sociales se venían usando desde hacía tiempo, pero los bots seguían un patrón identificable. Si usted estaba chateando en Twitter o en cualquier otra plataforma de red social y en vez de estar hablando con un humano, le aparecía un bot, en 4, 5, 6 intercambios usted se da cuenta de que ahí no hay ninguna persona detrás chateando con usted, que lo que hay es un bot respondiendo las preguntas más frecuentes. Y entonces usted dice, no, ya, esto no sirve así. Me dijeron que me iba a atender una persona para resolverme un problema con esta empresa, pero esto no es una persona, esto es un bot que está detrás diciéndome las respuestas a las preguntas más frecuentes, pero en realidad aquí no hay ningún ser pensante conversando conmigo. Pero en este caso, ChatGPT, como se llamaba ese producto, como se llama ese producto, era algo transformativo. Daba la sensación, 3 cosas me dio la sensación a mí. La primera, que era inteligente. La segunda, que sabía muchísimo. Pregunta que yo le hiciera en segundos, respondía y respondía muy bien. Traducía en forma soberbia. Cuando uno habla un idioma nativo, es muy fácil darle un texto en otro idioma a ver si lo traduciría como un nativo. Y debo ser franco, lo sigue haciendo cada vez mejor. Hasta ese momento era puro chat. Ese producto se llama ChatGPT. Chat porque era conversacional. Y GPT porque era generativo, es decir, la respuesta es generada, no es traída o buscada y, como yo uso el término, regurgitada a usted. No la buscaron en un sitio y se la entregaron a usted tal como está escrito, sino fue generada por el sistema. La P era porque fue preentrenada. En otras palabras, todo lo que usted estaba recibiendo había sido producto de un entrenamiento hecho por los seres humanos. Es decir, esa inteligencia no inventó eso, fue entrenada para aprender eso. No fue entrenada para recordar eso, fue entrenada para aprender eso. Y la T es porque es un transformer, o sea, es un transformador de procesos complejos para producir una respuesta generativa en base a un aprendizaje previo. Y de ahí surge ChatGPT, el sistema que ha revolucionado y que nos ha abierto el panorama a lo que podría eventualmente ser la inteligencia artificial general, la inteligencia artificial real, y ya desde el primer momento empezaron a dispararse las alarmas de cuál va a ser el impacto de esto en la vida de todos nosotros de ahora en adelante. Porque por primera vez teníamos una inteligencia que no es humana, una inteligencia sobre la base de lo que les acabo de decir. Aprendizaje, comunicación, lenguaje, toma de decisiones. Lo único que no tiene
por ahora es conciencia, ¿verdad? No tiene sentimientos. No sabe si lo que les está diciendo a ustedes es bueno o es malo. Y como fue preentrenada por la alimentación que se le hizo con millones y millones de datos de toda la actividad humana, textual, gráfica, audible, fotografías, todos los libros del mundo, todo lo que está en internet, todo comentario, todo chat, toda conversación humana que se haya desarrollado en forma binaria en los últimos 100 años, en los últimos 50 años, ha sido incluida dentro de esas redes neuronales. Incluida es un mal término, procesada por esas redes. Y eso se llaman modelos de lenguaje grande, para ilustrarnos el hecho de que son millones de palabras que ellos los llaman tokens, en el orden de los billones, y acaba de salir un modelo nuevo que tiene trillones de tokens. Es decir, que su base de conocimiento, de inteligencia, utiliza trillones de texto. Así es que, bueno, como siempre, se me acabó la batería antes de tiempo. Estoy grabando ahorita con el audio solamente, pero ya ustedes están acostumbrados a saber que cuando yo me extiendo y me paso de una hora, se acaba la batería y yo sigo hablando. Voy a tener que disciplinarme mejor. Pero bueno, el día de mañana entonces ya voy a hablar de la inteligencia artificial a partir de ChatGPT. ¿Qué ha pasado con esto? Y voy a empezar a hablar sobre las múltiples implicaciones que tiene, los pros y los contras de este evento transformativo mundial que ha representado la aparición de la inteligencia artificial al alcance de todo el mundo con conexión eléctrica, de todo el mundo con Wi-Fi, con internet, de todo el mundo con teléfono celular. Toda la gente que esté vinculada de una u otra manera a una red tiene hoy por hoy, a escasos 2 años de haber empezado este proceso, acceso a la inteligencia artificial. Y todo el mundo la está usando. Cuando estoy hablando de todo el mundo, por supuesto, habrá algunos que me tendrán que recordar que hay un sector del planeta que no tiene acceso a nada de eso, y lo reconozco. Pero digamos entonces que todo el mundo bien informado, con electricidad y algún tipo de dispositivo de cómputo, puede acceder hoy a preguntas y a respuestas realizadas por inteligencia artificial. Y muy pronto nadie, no importa en qué país, no importa en qué idioma, va a poder escapar de la influencia de la inteligencia artificial. Y de eso voy a hablar en los próximos días. Así es que 1.000.000 de gracias a Alan Turing por haber marcado el sendero, por haber permitido el triunfo de las democracias sobre el fascismo, por haber defendido a su país y a Occidente de la tiranía nazi y japonesa también. Y gracias a todos esos matemáticos, físicos, ingenieros inteligentísimos que han volcado su inteligencia a la creación de una inteligencia artificial. Estará en nuestras manos usarla apropiadamente, éticamente, para el beneficio de toda la humanidad, o terminará destruyéndonos, como muchas otras cosas inteligentes que ha hecho el ser humano y que han terminado siendo utilizadas para la destrucción de otros seres humanos. Así es que espero que ese no sea el curso, y de eso voy a hablar entonces esta semana. Muchas gracias a todos por su atención, y voy a ver si me busco una batería de más larga duración, o como me dijo un amigo, chico, reduce la duración de tus programas, no tienen por qué ser tan largo.
Lo que pasa es que, como ustedes saben, estos son todas cosas espontáneas, son todas cosas eh, donde yo ejercito mi mente improvisando. Entonces, eh, cuando uno entra en éxtasis, cuando uno entra en un trance creativo, se hace difícil detenerse. Es como un tren de pensamiento que se inicia y agarra velocidad y lleva un momentum, y llega un momento en que uno no lo puede parar. No lo puede parar, y entonces por eso es que a veces yo no lo puedo parar y a mí me para es la grabadora. Así es que ese es el tema de hoy. La inteligencia artificial, primer día de esta semana, son 5 o 6 programas que voy a hacer tratando de abordar todas las visiones que tengo en relación con este fascinante desarrollo de la especie humana. Bueno, hasta mañana pues, que les vaya bien a todos esta noche.